seguimos aquí en Pauta Informativa, tal como lo habíamos anunciado. Tenemos dos grandes invitados que están junto a nosotros. Queremos darle la bienvenida a Lisette Fuentes, académica de la Universidad Católica de Temuco, directora del proyecto del que vamos a conversar a continuación. Bienvenida, Lisette. Gracias. Y también queremos darle la bienvenida a don Pablo Marín. Él es director del Observatorio de Actividad Física, Educación y Discapacidad, que está aquí en representación también de la Fundación Stabile. Bienvenido, Pablo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a comenzar esta conversación por el principio. ¿Qué es lo que convoca esta unión virtuosa entre la Universidad Católica de Temuco y la Fundación Stabile? Entiendo que están trabajando en un valiosísimo proyecto que se denomina Prácticas Inclusivas en la Transición entre Educación Media y Superior, Educación en Discapacidad y Neurodivergencia. Lisette, tú como directora, cuéntanos. Sí, la verdad es que esto surge, esta alianza, si bien había un convenio entre Fundación Stabile y la Universidad Católica de Temuco, existe la opción a partir de los proyectos IES, que son desde la Dirección de Relaciones Internacionales, y que ahí nos dio la posibilidad de desarrollar este proyecto porque se plantea la idea de resolver problemas globales, pero a nivel local. Y esto, bueno, lo de la inclusión educativa, la verdad es que nos toca fuerte, es un tema de interés para mí en términos de investigación y de estudio. Entonces ahí comenzamos a ver qué opciones teníamos y veíamos que es una necesidad, la transición entre la educación superior, entre la educación media y la educación superior, siempre es un punto crítico. Y ahí hicimos contacto también con Pablo, quien ya había tenido algunos vínculos con la facultad a través de otros espacios, y él, feliz, quiso participar como colaborador internacional desde el primer minuto. En este sentido, ¿cuál es el trabajo que desarrollan en Fundación Stabile, Pablo, y cómo se vincula con este proyecto que lidera en este caso Lisette? Bueno, la Fundación Stabile está en la provincia de Neuquén y es una fundación que todos los años desarrolla un congreso de educación inclusiva, que generalmente es en el mes de junio. Entre varias tareas que tiene con respecto a la inclusión, ese sería el punto de anclaje en el cual hemos hecho el convenio con la Universidad Católica de Temuco y que hemos tomado contacto. Todos los años en ese congreso se tratan diferentes temáticas que tienen que ver con la inclusión en discapacidad y a partir de ese congreso la Fundación también tiene otras actividades que tienen que ver con la capacitación, siempre relacionado con las cuestiones de inclusión. Yo a partir del observatorio es que trabajo con la Fundación más que nada con respecto a capacitación, talleres, un poco lo que nos vincula con Lisette y con su equipo, que es un equipo bastante grande, con otras personas también que están trabajando con nosotros, en relación a esto que es el desafío de trabajar la discapacidad en la educación, ¿sí? Con lo que es la inclusión y todos los nuevos modelos de trabajo. Es un desafío bien grande y bien importante, además siempre contingente en nuestra sociedad. Contingente, pero no siempre tal vez tan atendido. Lisette, ¿tú nos puedes contar un poquito más al respecto? ¿Qué es lo que se ha rescatado hasta el momento respecto al trabajo, a las necesidades, a levantar un poco de información en contexto respecto a esta temática? Sí, tal como tú lo señalas, es un tema que siempre está, lo comentábamos mucho con Pablo, siempre está en proceso. Ya siempre, no hay un momento que uno diga la inclusión, ya llegamos al punto culmen, estamos listos. Y vamos viendo que se van levantando distintos desafíos. Nosotros hemos visto también cómo a nivel institucional hemos crecido. Yo llevo 11 años dentro de la universidad y veo cómo la UCT hemos ido creciendo desde cómo partió y cómo estamos ahora, pero siempre hay desafíos que nos van quedando y bajo esa visión nosotros nos proyectamos a que queremos, en base a este proyecto y futuros trabajos también en realizar en conjunto, poder aportar a la institución, a la universidad, y de esa manera también poder que esto también traspase, obviamente, a la universidad y poder trabajar con la comunidad, vincularnos con la comunidad, con la Araucanía, con las necesidades de nuestra región y también a nivel país. Sí. Y en este sentido el proyecto
va logrando un poco eso porque se está trabajando con una comuna de la región de la Araucanía que no es particularmente Temuco, es una comuna más pequeña, ¿no? Lautaro, y ¿qué han detectado ahí? ¿Cómo ha funcionado este trabajo también ahí, Pablo? Sí, bueno, yo como más que nada invitado y trayendo un poco la experiencia de lo que sucede quizás en Argentina y viendo el contexto de lo que sucede en Chile, el proyecto también enfoca hacia una comunidad porque es un proyecto, no se puede hacer tan extensivo, entonces se ha seleccionado una población, ¿sí?, en Lautaro y unos diferentes tipos de receptores que son los docentes y diferentes actores que tienen que ver con la comunidad educativa. Cuestión de hacer una prueba y más que nada una prueba. El proyecto intenta probar determinadas cuestiones que hacen a la capacitación, en la reflexión, con temas que son actuales con los docentes, ¿no? ¿Qué necesita el docente para saber con las nuevas cuestiones que tienen que ver con la inclusión, como ajustes razonables, diseño universal de aprendizaje, cuestiones que tienen que ver con la salud mental, la autorregulación. El proyecto también convoca a una psicóloga que durante el día de hoy es la jornada que se va a desarrollar a la tarde en el taller y que justamente se abordan estos temas en modalidad taller, no en modalidad de capacitación. Cuestión de, esa es un poco la estrategia que se está utilizando en el taller para ver qué es lo que sucede. Está en esta etapa de desarrollo, después evaluaremos cómo fue a partir de las evaluaciones a los docentes, las entrevistas. Por ahora lo que nosotros estamos llevando a cabo tiene un buen impacto, son cuestiones que se trabajan en contexto y que con toda la temática que implica la inclusión y el desafío de atravesar este tema con los docentes y diferentes actores del sistema educativo. En el avance que han tenido en este proyecto, Lisette, ¿cuáles son las principales brechas que han detectado en este transitar, ¿no? Porque es un tema que es bien puntual, pero que es absolutamente contingente y transversal a nuestra sociedad. Es un transitar, ¿no? De los estudiantes desde la enseñanza media hasta la educación superior que impacta a miles de personas cada año. ¿Qué han detectado ahí? ¿Cómo se ha trabajado? ¿En qué están? Sí, lo que pasa es que en una primera instancia, si bien tuvimos conversaciones con los encargados desde el Departamento de Educación, después ya teniendo el proyecto adjudicado y todo, tuvimos reuniones ya más acotadas y específicas y la verdad es que uno ve que se replica lo mismo que la evidencia también va mostrando. Y tiene que ver mucho con cómo el sistema, por ejemplo, educativo, por una parte, vemos vacíos o estos puntos críticos que yo te decía, en todas las etapas de transición. Cada vez que pasamos de una etapa a otra, de preescolar a escolar, de escolar a enseñanza media, educación superior, hay distintas formas de abordar, ¿verdad?, el proceso de inclusión educativa, distintas herramientas, dispositivos, pero también acá depende, por una parte, el tema como normativo y político, que hay detrás leyes, ¿verdad?, que respalden, pero también cómo cada institución aborda esto. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay una intención por parte de las instituciones educativas de generar esta articulación. Y eso es lo importante. Vemos que en general hay un ánimo de articular estos niveles educativos, que sea una transición lo más amigable posible, pero también depende de muchas voluntades, depende también de tener los espacios, los tiempos, los recursos. Y dentro de estas conversaciones se repetía mucho la necesidad, no solamente de los docentes, porque en el proyecto tenemos docentes, pero también participan asistentes de la educación y también los directivos. Entonces, la urgencia de poder, ellos dicen mucho de querer capacitarse, tener más herramientas, saber cómo abordar las dificultades que se enfrentan no solamente dentro del aula, sino que en todos los espacios, porque nosotros hablamos de experiencia educativa, no solamente acotarnos a lo que pasa dentro de la sala de clases. Y ahí cuando planteabas un poco este tren programático que es la vida, la formación,
después del transitar a la educación superior también viene la salida al mundo laboral, que tiene las mismas o más complejidades, porque de cierta manera incluso uno podría pensar, puede estar equivocado, que hay ciertos aspectos protegidos en el ámbito de la formación, ¿no? Que tratan de cautelar el acceso universal, la inclusión, etcétera. Por lo menos que se avanza hacia allá. Pero cuando salen al mundo laboral, al mundo real, de pronto ahí es donde también esta cuota de realidad nos golpea, decir, ok, se está trabajando en el ámbito educativo y el mundo es pinchudo, como decía, ¿no? Un comercial. ¿Cómo lo ven ahí? Porque además usted, Pablo, como experto también en educación inclusiva, en formación, con mucha experiencia, este transitar no deja de ser duro en todas las etapas. Sí, bueno, como mencionaba Lisette, los cambios de paso de un sistema a otro, ¿no? De la escuela media a la universidad, de la universidad al trabajo. Sí, nosotros el abordaje es ingreso, trayectoria y egreso. O sea, no se estudia solamente el ingreso o el trayecto. Entonces del proyecto también se habla de, ¿cómo se llama? En el ingreso, el otro tema del proyecto que tiene que ver con la orientación vocacional. Orientación vocacional, sí, claro, también entonces se ve el principio y el final, pero sí, ciertamente el egreso es un cambio, Francisco, como vos mencionás, con respecto al cambio de actitud en relación a la sociedad. El proyecto no solo impacta a nivel institucional, sino que a nivel social tiene un alto componente de visibilidad de lo que se va trabajando, de lo que se va haciendo, de poner en tema el tema de la discapacidad, de la inclusión, la terminología. Y algo destacable del proyecto es que participa una persona con discapacidad visual, que es Víctor Chávez, que es terapista ocupacional de la Universidad Católica de Temuco. Egresado de la universidad también. Claro, egresado de la universidad, y eso le da como cierto respaldo, ¿no? Muchas veces la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que menciona nada de nosotros sin nosotros. Bueno, nosotros el proyecto participa una persona con discapacidad con todas sus realidades y los aportes que por supuesto hace al equipo. En esta mirada un poco global, Pablo, haciendo el comparativo con el resto de Latinoamérica, que también con su experiencia, ¿cómo nos ve aquí en Chile versus Argentina, por ejemplo, u otras experiencias a nivel latinoamericano? ¿Estamos avanzados? ¿Estamos un poquito más abajo? ¿Estamos bien? Sí, yo creo que Latinoamérica es muy diferente cada país. Ha avanzado, los diferentes países han avanzado a pesar de los acompañamientos y no acompañamientos políticos de las cuestiones que tienen que ver con la inclusión, pero yo veo que Chile está muy bien direccionado. Este proyecto es una muestra de ello. La experiencia que yo tuve con respecto a la Universidad Católica de Temuco es que el ámbito universitario, a partir de un programa que ellos tienen, que es Cereti, que se dedica al acompañamiento, el seguimiento, que tiene que ver con la participación de estudiantes con discapacidad, funciona, la verdad, muy bien, y todos los departamentos educativos y los departamentos de las diferentes carreras, cómo están comprometidos con este tema. Es un tema complejo, no es un tema fácil, porque la discapacidad no es una sola, no hay un solo tipo de discapacidad. Las personas con una discapacidad motriz tienen determinados apoyos, las personas con discapacidad intelectual, el tema de la neurodivergencia, van apareciendo cuestiones muy complejas que son, por supuesto, para resolver, ¿no? O a veces ni siquiera es un problema, sino que es un tema, y yo veo que a nivel de lo que nos corresponde como Latinoamérica estamos en camino. Faltan cosas, pero se ha avanzado. Lo que sí sucede es que los jóvenes manifiestan, ¿no? Como que ven, bueno, que esto no se hizo, pero a partir de la experiencia que uno tiene, no quiero decir que soy viejo. No, experimentado sin duda. Sí, con alcurnia. Claro, eso demuestra que hemos avanzado bastante. Nosotros en las conversaciones nuestras del proyecto y con otros referentes se ven avances con respecto a la inclusión, con respecto a la eliminación de barreras. Falta, por supuesto, siempre. La inclusión yo muchas veces la miro como un horizonte al cual llegar. No es fácil. Y es como este dicho, ¿no? Que se va corriendo, uno avanza y se va corriendo, claro. Y bueno, pero yo creo que es un poco el faro hacia donde nosotros trabajamos, que es la inclusión. Pero Chile está muy bien direccionado. Y cuando uno habla de inclusión, muchas veces la gente terceriza esta situación, este escenario. Hablemos de la inclusión por allá y yo por acá. Y eso
no es inclusión, en definitiva, porque la inclusión la hacemos todos, la construimos como sociedad, y a eso iba también mi pregunta anterior, de esto de que tenemos por un lado el continuo educativo, luego salimos al mundo real y es conflictivo enfrentarlo también, es difícil. En ese aspecto, Lisette, ¿cómo desde el día a día también aportamos nosotros, todos los actores de la sociedad, para facilitarle la vida a aquellos que no la tienen tan fácil tampoco? Eso yo creo que es lo más complejo, porque es cambiar culturas. Ya nosotros, y la evidencia también lo muestra así, nosotros como que hablamos muy bonito de la inclusión, Claro. Como que todos nos sentimos muy sensibles con la inclusión y como que es algo que a todos nos importa. Pero a la hora del quehacer y de cuando somos parte de, en el día a día se suele ver esa brecha entre lo que dije y en lo que realmente hago. Entonces es un poco el tema que lo hemos hablado en reiteradas oportunidades esta semana, de cómo tú sensibilizas finalmente, porque cómo te haces parte. De hecho lo hemos visto también, por ejemplo, que tú puedes hablar con alguien y que te dice qué piensa o qué palabras te viene a tu mente con la inclusión, y dices desafíos, problemas, dificultades, pero cómo te sientes tú para abordarlo, maravilloso, excelente. Entonces cuesta mucho mostrarse o verse en el espejo de la inclusión. Creo que eso es una de las barreras más difíciles. Es como mirarse y ver cuánto yo aporto en lo complejo. Entonces, una de las tareas que uno quiere hacer a través del proyecto también, y que deberíamos constantemente estar haciendo, es sensibilizar al respecto. Porque no tiene que ver con un tipo de discapacidad, las podemos clasificar de diferentes formas, pero además la discapacidad, un diagnóstico no lo vive de igual manera, aunque sea una persona de la misma edad, el mismo género, con la misma situación socioeconómica. La discapacidad se vive de manera muy particular, cada uno lo vive, porque todos somos distintos. Finalmente está dentro de esto el concepto de la diversidad. Si nos centráramos en que todos somos diversos, con o sin discapacidad indistintamente, yo creo que sería algo que fluiría mejor. Sí, pero ese es un desafío porque es un cambio cultural gigante. Es un tremendo desafío, pero en proyectos como este se avanza sí. Y da cuenta de que se puede también, y que la responsabilidad siempre es compartida como sociedad. Justamente. Queremos agradecerles, Pablo, Lisette, por acompañarnos el día de hoy, por conocer también un poquito más acerca de este valioso proyecto que están desarrollando, en este caso también en colaboración Universidad Católica de Temuco y la Fundación Estable. Agradecer nuevamente entonces Pablo Marín, director del Observatorio de Actividad Física, Educación y Discapacidad, vino de Argentina generosamente, y también a Lisette Fuentes, académica de la Universidad Católica de Temuco, directora de este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. Sí. Nosotros nos vamos a despedir con esta grata conversación, agradecer siempre su preferencia, su sintonía. Síganos a través de todas nuestras plataformas, Canal 23, región de la Araucanía, Canal 61 desde Talca y hasta Coyhaique, TVUCT.cl en streaming. Nos vamos, que esté muy bien, muchas gracias por acompañarnos.